Bien, ahora vamos a hablar de los donatistas. Cuando Constantino llegó al trono en 310, las iglesias de los novaciones eran muy poderosas y numerosas, siendo verdaderas en doctrinas. Era evidente que había unidad entre ellas. Según Gibbon, tuvieron 400, a lo menos en África del Norte. Todo esto sugestionó a Constantino la idea de unirlos con la Iglesia Católica, si fuera posible, pero la Iglesia verdadera siempre rechazó todas sus proposiciones porque ella siempre luchó contra la unión de la Iglesia y el Estado y en favor de la independencia de cada iglesia. Por causa de la actitud y prominencia de Donato en las iglesias novacianas en África, ahí es dado el nombre de donatistas. Y así podemos ver que el cambio fue en nombre y no en doctrina. Como hemos visto, los donatistas recibieron su apellido de Donato, nativo de Numidia, África, quien fue pastor de la iglesia de Cartago en el año 305, más o menos, y como hemos visto, por causa de su fidelidad cristiana durante la persecución de Diocleciano, quedó 6 años en la cárcel. Fue un hombre sabio y elocuente y de una moralidad ejemplar. Parece que se opuso empeñosamente a la corrupción creciente que se encontraba en la Iglesia Católica. Por lo tanto, los donatistas fueron un cuerpo de cristianos completamente separados y opuestos a los católicos. Y en casi cada ciudad y pueblo había un obispo de esta secta y uno de los católicos. Estas ideas de los donatistas contra la unión de la Iglesia y el Estado y la intervención del poder civil en asuntos religiosos son exactamente iguales a los que sostienen los bautistas en el día de hoy. No solo están de conformidad en estas ideas, sino también en las que siguen. Crispin, el historiador francés, dice que los donatistas y novacianos se asemejan, uno en la pureza de los miembros de la Iglesia, ordenando que nadie debe ser admitido en la Iglesia, sino aquellos que sean visiblemente verdaderos creyentes. 2. En la pureza de las disciplinas de la Iglesia. 3. En la conservación de la independencia de cada iglesia. En que ellos bautizaban, 4. En que ellos bautizaban otra vez aquellos de cuyo primer bautismo tenían razón para dudar. Ellos en consecuencia fueron primeramente calificados como rebautizadores, anabaptistas. Osiander dice, nuestros modernos anabaptistas fueron llamados donatistas en la antigüedad. Fuller, el historiador de la Iglesia Anglicana, declaró que los bautistas en Inglaterra en sus días fueron los donatistas nuevamente sumergidos. Apenas había una ciudad o pueblo, sea en África, en que no hubiera una iglesia donatista. Véase Benedict, Historia, página 10, Orchard, Historia, volumen 1 y página 84 al 88. Los donatistas fueron muy enérgicos en cuanto a la disciplina de la iglesia. Ellos enseñaban que solo los que se muestran justos en su conducta deben pertenecer a la iglesia. La controversia en cuanto a la disciplina de la iglesia, la cual había sido sostenida por los novacianos en el siglo pasado, fue sostenida en el siglo IV por los donatistas. Ellos declararon en general que la disciplina rígida era necesaria para la pureza de la iglesia. Historia of Christian, ch. Fisher, página 109. Schab dice, como los montanistas y novacianos, los donatistas insistieron en una rigurosa disciplina en la iglesia y demandaron la expulsión de todos los miembros indignos. Schab, Historia, ch. volumen 1, página 360.
Los donatistas bautizaron a los creyentes, mientras que el Partido Católico enseñaba que ni el carácter del candidato para el bautismo, ni el carácter del administrador tenía que ver con el bautismo válido. Pero esa doctrina fue rechazada por los donatistas. Al fin de estos siglos, había muy pocos de entre los católicos que bautizaban a sus niños. El primer ejemplo mencionado en toda la historia fue en 370, cuando Galetes, el niño moribundo del emperador Valens, fue bautizado por orden de un monarca que juró que no sería desobedecido o contrariado. Robinson Research, página 5. Para mostrar que esta práctica no fue muy conocida aún entre los católicos, ...45 años después de este tiempo, Agustín convocó un concilio en el año 415 y solo 92 del gran número de sus ministros asistieron. Con toda seguridad habrían asistido muchos más si no hubiera habido entre ellos oposición. El decreto que promulgaron decía: es nuestra voluntad que todos los que afirmen que los infantes tienen vida eterna y que no son regenerados por el sacramento del bautismo, y todos los que no exigen que sean bautizados, los niños recién nacidos, para quitar el pecado original, que sean malditos. Danver, Historia, página 118, citado de Orchard, Historia, página 98. En las discusiones entre Agustín y los donatistas, estos pedían que Agustín diera pruebas bíblicas de tal doctrina, y él contestó que la Iglesia Católica le enseñaba y eso bastaba. Es la verdad que esta doctrina no es de la Biblia, sino de la Iglesia Católica. Es un hecho, después de todo, que Agustín ha dicho y hecho del bautismo un medio de la salvación, y él mismo no fue inmergido sino hasta que tuvo muchos años. Mónica, su madre, fue una de las más santas mujeres del cristianismo. Él fue bautizado juntamente con su hijo, que nació de una concubina, y cuando estos bautismos se verificaron, su hijo tenía 14 años de edad. El edicto de Agustín y sus compañeros católicos ha sido causa de más derramamiento de sangre que todas las persecuciones de los paganos. Millones de los fieles durante los siglos han rechazado estas doctrinas, y millones de ellos han sellado su testimonio con su sangre en el martirio, en favor de la salvación por la gracia y contra la salvación bautismal. Todos los edictos de todos los concilios no pueden hacer que una doctrina falsa sea verdadera. Desde entonces en adelante, los que no bautizaban a sus niños eran perseguidos. El bautismo en aquel tiempo se administraba por inmersión. No solo los donatistas, sino también todos, ya fueran donatistas, católicos o disidentes, practicaban la inmersión. Robinson, ECCL.res, punto y coma, página 150. Benedict, CH, Historia.
Aquí veremos algunas dificultades que Constantino tuvo con los donatistas. Durante todo el reinado de Constantino el imperio fue molestado con contiendas eclesiásticas. Sus súbditos cristianos fueron divididos. La división de arrianos surgió en el este y los donatistas en el oeste. Constantino pensaba que estas divisiones debían estar unidas porque él trataba de sujetar al imperio todas las iglesias. Los donatistas habitaron especialmente en el norte de África, 311 después de Cristo, en la parte que es conocida ahora como los estados bárbaros, pero el centro de este conflicto era Cartago, Numidia y Mauritania. Este campo incluye casi 7 grados de latitud norte, centros inmediatos de comercio e influencia, terrenos y climas, haciendo una expansión de terreno de 2000 millas de largo y 300 de ancho, extendiéndose de Egipto al Atlántico y de las montañas Atlas al desierto y al Mediterráneo. La guerra púnica surgió ahí bajo Aníbal y Africano, y los participantes se heredaron de Fenicia, Cartago y Utica toda su valentía e impetuosidad. Tal pueblo no permitía que la independencia de sus iglesias fuera destruida y sujetada al yugo de los concilios y a la Iglesia Católica. El deseo de los donatistas fue que las demás iglesias volviesen a la simplicidad de las iglesias primitivas. En la región ya mencionada, la independencia de las iglesias había sido sostenida con más firmeza que en otras muchas partes, y las últimas innovaciones contra la independencia de sus iglesias por los católicos les hicieron tener más determinación en conservar su independencia. Véase CH Historia, Armitage, página 200. Merivale les dice que los donatistas, que ellos sostuvieron los principios amplios de los montanistas y novacianos, y que la iglesia verdadera de Cristo es una asamblea compuesta de personas piadosas y no se admite en ella miembros nominales. Ellos tenían miedo de admitir en sus iglesias como miembros a los que no eran regenerados, porque estos pronto destruirían la vitalidad espiritual de sus iglesias. Véase Hermitage, CH Historia, página 200. En la primera parte del reinado del emperador Constantino, él proclamó la libertad religiosa, es decir, de los cristianos, pero no de los paganos, porque él los persiguió con bastante dureza, como ya lo hemos visto. Durante este tiempo promulgó 5 decretos ofreciendo a los cristianos oficios civiles, preparando así el camino para la unión del Estado y la Iglesia. Pero él pronto vio que no todos iban a sujetarse, solo el partido relajado en su disciplina, porque ellos querían conquistarse el poder sobre los demás. Constantino procuró subsanar algunas dificultades entre los donatistas y los católicos, pero en lugar de reconciliarlos, hizo la situación más grave. Orchard dice que la disputa entre los donatistas y los católicos llegó al punto más grave cuando Constantino fue investido con el poder imperial 314 después de Cristo. El partido católico solicitó el servicio del emperador, que en contestación escogió una comisión para escuchar a los dos lados, pero este medio no fue satisfactorio. Otros dicen que los donatistas solicitaron a Constantino, no importa quién haya sido. El resultado no fue satisfactorio porque los católicos defendieron la elección de Cecilio como obispo de la iglesia de Cartago y los donatistas lo rechazaron, diciendo que no podían reconocer a ninguna persona como obispo, quien había entregado la Biblia para que fuera quemada y que había negado su religión en tiempos de persecución, puesto que la comisión de Constantino había escogido fue un fracaso en la reconciliación. Él ordenó un segundo concilio de investigación en Arles en 314 después de Cristo. Compuesto de más de 200 obispos. El resultado de este concilio fue otro fracaso, porque Constantino
con los demás de su credo, procuró forzar a los donatistas a aceptar sus ideas, y por causa de la parte que tomó Constantino en la controversia, los donatistas preguntaron: ¿qué tiene que hacer el emperador con la iglesia? ¿Qué tienen que hacer los cristianos con los reyes? ¿Qué tienen que hacer los obispos con las cortes? Constantino, viendo que su autoridad había sido puesta en duda y rechazada por estos bautistas, prestó su atención a los obispos y a la corte, y privó a los donatistas de sus iglesias. Orchard, CH Historia, página 88. Newman dice: la amenaza de Constantino pronto fue ejecutada. Los donatistas pronto fueron privados de sus iglesias y molestados de varias maneras. Esta persecución tuvo el efecto de dirigir e inclinar a muchos de ellos al fanatismo y a actos de violencia. En 317 después de Cristo, Constantino exhortó a los católicos para que se abstuvieran de tomar algunas venganzas. En 321 después de Cristo, los anabaptistas elevaron una petición al emperador diciendo que ellos se someterían a cualquier cosa antes que afiliarse con el perverso obispo Cecilio. Constantino pensó que no había más necesidad de estas medidas y que eran inútiles, y les garantizó completa libertad de conciencia. Newman, CH Historia, página 322. Según Herzog, dice que había sangre derramada en la confiscación. Los donatistas recibieron esta persecución como una marca de la iglesia verdadera y por lo tanto quedaron más firmes en sus convicciones o creencias. Esta persecución con seguridad fue una cosa triste, porque en esta parte había, según Mosaín, a lo menos 400 obispos, y entre ellos Donato, el más notable de todos. Estos pastores fueron echados fuera de su país, sus casas y otras propiedades fueron confiscadas, sus iglesias fueron dadas a los católicos. El sufrimiento de estos testigos fieles fue una cosa terrible e injusta. El 20 de mayo de 325 después de Cristo, en Bitinia, cerca de Constantinopla, el concilio de Nicea fue convocado por Constantino. A este concilio fueron invitados personas de todas partes, y muchos de los que habían sufrido por su religión estuvieron ahí. Constantino, el pretendido cabeza de la iglesia, pretendió ser muy piadoso, cuando en realidad no era más que un monstruo, porque muchos años después de esto, ni aún perteneció a ninguna iglesia. Después de este pomposo concilio, publicó un edicto contra todos los cuerpos que rechazaron los hechos del concilio. Prohibió que se reunieran en lugares públicos o privados, ordenó que sus templos fueran demolidos y sus propiedades confiscadas a favor de la iglesia católica. Bueno, pues voy a leer otra parte que dice así: Agustín y los donatistas. A principios del siglo V, el cisma donatista no estaba todavía batido. Agustín, obispo de Hipona, fue obligado, no solo por su alta idea de la unidad de la iglesia, sino también por los prejuicios que el cisma le había causado personalmente, a escribir en contra de ellos y a buscar y procurar su destrucción. Los puntos principales en que Agustín fundaba sus ataques eran: 1. Su persistente separación de la iglesia, lo cual los conducía a rehusar a entrar en relaciones sociales con los católicos. Su insistencia en el rebautismo de los católicos como condición para la comunión con ellos. Esto fue un gran obstáculo a la unión, necesitándose una completa redención por parte de los católicos para verificar la unión. Los donatistas no pudieron sacrificar la verdad para unirse con los católicos. Si hay unión con los bautistas, los católicos o cualquier otra denominación tienen que aceptar sus doctrinas, porque los bautistas no aceptan las tradiciones e innovaciones de los hombres. Después de 25 años de trabajo, procurando convencer a los donatistas de que habían de entrar en la Iglesia Católica, Agustín vio la inutilidad de su trabajo
pero con todo esto él estaba listo a perseguir todavía más a los donatistas. El decreto que sigue fue promulgado por influencia de Agustín. Los católicos estaban resueltos a destruir a los donatistas porque una comisión de obispos católicos consiguió una orden o decreto imperial para tener un concilio en Cartago, en el cual se exigía que los donatistas asistieran al concilio. Ellos tenían muy poca duda en cuanto al propósito de este concilio en el temperamento del gobierno. Este concilio se verificó en mayo del año 411, entre 286 católicos y 279 obispos donatistas. Agustín y Peteliano fueron los oradores principales en los dos lados respectivamente. Después de 3 días de debate, el representante imperial decidió contra los donatistas y las leyes fueron muy enérgicamente ejecutadas contra ellos. En los años 414 y 415 después de Cristo, la asistencia a sus cultos fue prohibida bajo la pena de muerte. Además de esto, todos los derechos de ciudadanos les fueron quitados. Fue nombrada una comisión especial con el propósito de ejecutar esas leyes. Parece que los donatistas habían llegado a su fin, pero no fue así. Muchos de ellos se fueron a otros países para propagar su doctrina, mientras que los católicos perseguían a los donatistas. Los vándalos pusieron fin a esta persecución, persiguiendo a los dos partidos. Por lo tanto, los católicos hicieron todo lo que pudieron para defenderse a sí mismos. Neumann, hablando acerca de este concilio de Cartago, dice: los obispos donatistas se hicieron muy en contra de sus inclinaciones, no teniendo confianza de tales medios. Ellos se indignaron de que un comisionado imperial presidiera. Los donatistas permanecieron callados y los católicos imperiosos, y la discusión ascendió a nada. En lo anterior podemos ver que el número de los obispos era grande. Gibbon dice: los obispos donatistas en el concilio de Cartago fueron 276 y declararon que tenían más de 400 obispos en África. Estuvieron presentes en este concilio 286 obispos católicos y ausentes 120, haciendo un total de 406 obispos por todos. En ese tiempo había de los dos partidos a lo menos 806 obispos de las iglesias de África, pero según la estadística imperial, solo había 470 pueblos o ciudades en que se encontraban a lo menos que fueron conocidos por nombre, quedando entonces casi 2 obispos en cada ciudad. Bueno, pues hasta ahí dejamos a los donatistas. Que Dios les bendiga.